Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, Santa Iglesia, pastora, Dios la bendiga. Iglesia, vamos a estar llenos de la gloria de Dios en esta maravillosa noche, porque sabemos que Dios está con nosotros y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso hay una victoria grande en tu casa, más cuando escuchamos que la palabra de Dios en tu boca, cuando tú la declaras, todo va a cambiar. Y sabemos que va a cambiar las cosas en tu vida, porque creemos en el Dios que hizo los cielos y la tierra y en su Hijo amado que nos dio todas las ricas bendiciones a favor de cada uno de nosotros. Por eso estamos de victoria, a pesar de que encontramos dificultades para otras personas, nosotros somos instrumentos de Dios para bendecir. Por eso Dios nos ha llamado en este tiempo para que cada uno de nosotros, como decía el Señor el domingo, tenemos que cruzar de algo a algo nuevo. Por eso Dios va a traer algo nuevo en esta noche y debemos estar preparados para recibir esas bendiciones gloriosas en nuestra vida. Y lo invito a orar en esta hora, que me acompañe en oración para activar el poder glorioso de Dios en tu casa, en tu familia, y para que tú coloques todas las cosas en la presencia del Señor, y todo lo que lo colocamos a Él en el nombre de Jesús, dice que Jesús lo hará para gloria del Padre. Padre y maravilloso Dios, estamos tan agradecidos que nos da la oportunidad de unirnos una noche más de este día miércoles, Señor, para exaltar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Y tu palabra en nuestra boca, con fe en cada uno de nosotros, todo va a cambiar. Por eso invitamos la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu en nuestras vidas en esta noche, para que nos ayude a llevar esa palabra conforme a tu voluntad, Dios del cielo, y que llegue a cada corazón en tierra fértil, esa tierra que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo declaro que somos tierra fértil, por eso la palabra cae en buena tierra. Diga: yo soy buena tierra, Dios. Quiero que tu palabra crezca en mi vida, que tu palabra lleve fruto abundante, porque tú me llamaste para que yo lleve fruto y mi fruto permanezca. Gracias, Dios, porque eso es una realidad. Y quiero cruzar en esta noche de las cosas que no me sirven a las cosas maravillosas que Dios nos va a regalar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor mío y Dios mío. Aleluya. Pastora, qué bendición que Dios nos regala la palabra a través de lo que Él regala en tu corazón a favor de nosotros. Amén, pastor, bendiciones. Iglesia, bendiciones en esta noche. Nos sentimos muy feliz, como decía el pastor, una vez más de poder estar aquí, poder encontrarnos para recibir alimento espiritual, para recibir pan de vida eterna. Amén. Por eso vamos a iniciar con una cita muy conocida para nosotros y está en 2 Corintios 11:3, dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta es una palabra, iglesia, que nos está enseñando, pastor, y que nos está recordando el Señor, porque hoy trataremos un tema muy especial que es el poder del pensamiento. ¿Cómo se llama? El poder del pensamiento. El poder del pensamiento, lo que tenemos, porque hay poder en lo que pensamos, iglesia, y por eso Dios quiere recordarnos que tenemos que tener mucho cuidado, porque igual que como sucedió en el tiempo pasado con Eva, el enemigo sigue actuando, sigue con su astucia. Dice la palabra, recordemos allí, cuando vemos en Génesis, vemos allí la palabra que el enemigo engañó a Eva, porque realmente ella actuó, pero actuó bajo la presión de su mente. ¿Por qué? Porque era influenciada por el enemigo, porque nosotros sabemos que lo que actuamos, lo que hacemos normalmente siempre va dirigido por nuestros pensamientos. Por eso, iglesia, si algo que tenemos que tener nosotros cuidado son de nuestros pensamientos, porque el diablo conoce también el poder del pensamiento, pastor, plenamente. Como decíamos, lo hizo con Eva y lo hace con cualquier persona, porque él trata de engañar a través del pensamiento para influenciar a la persona a desobedecer a Dios, porque eso es lo que básicamente él quiere, que la persona desobedezca a Dios, y entonces la influencia a través de sus
pensamientos. Y es que no podemos olvidar que, por eso hablábamos del poder del pensamiento, porque el pensamiento es, cuando tú tienes un pensamiento, es como si tuvieras una semilla. Entonces el pensamiento es una semilla que, como si tú la botas y la semilla cae en buena tierra, pues se desarrolla y termina siendo un árbol para vida o un árbol para muerte. Es decir, un árbol bueno o un árbol malo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado los pensamientos, porque realmente, iglesia, lo que nosotros actuamos, es decir, nuestras acciones, nuestros hábitos y nuestro estilo de vida va directamente relacionado y dirigido y determinado por nuestros pensamientos. Es verdad. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que como nosotros pensamos así, actuamos, exactamente. Entonces, por eso es que muchas de nuestras acciones, nuestras actuaciones o nuestros hábitos no son correctos, porque nuestros pensamientos tampoco lo son, ¿verdad? Entonces, por eso algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener cuidado en lo que nosotros pensamos. Por eso nosotros debemos recordar, iglesia, que nuestra batalla y nuestra lucha está en nuestra mente. La Biblia nos enseña, y quiero llevarles un momento al libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 23, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Iglesia, la Biblia nos aconseja, pastor, que nosotros debemos renovar nuestra mente. ¿Dónde están nuestros pensamientos? Pues en nuestra mente. Por eso dice que la Biblia dice que nosotros debemos hacer una renovación en nuestra mente, que debemos renovar nuestra manera de pensar, porque si yo decía, y es la verdad, que los pensamientos nos influencian a actuar, porque es que dice ahí que decía Pablo que él temía que nuestros sentidos fueran engañados. Sí, ¿por qué? Porque nuestros sentidos actúan de acuerdo a nuestros pensamientos, es decir, los sentidos van dirigidos por los pensamientos. Entonces, como estábamos hablando, es como una semilla. ¿Dónde vamos a mirar? ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? ¿Tenemos pensamientos buenos o tenemos pensamientos malos? Y tenemos que examinarnos y mirar y ver que nuestra batalla está en nuestra mente, y que si algo que tenemos que cuidar es lo que pensamos, iglesia, ¿verdad, pastor? Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Así que una de las grandes preguntas que nosotros nos podemos hacer es: si nuestros pensamientos nos influencian, quiero preguntarle, ¿cuál es la fuente de sus pensamientos, iglesia? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿De qué nos alimentamos? Porque realmente nosotros, los pensamientos son activados por estímulos. Y nosotros recibimos estímulos todo el tiempo, estímulos de la televisión, de la radio, de lo que escuchamos, de lo que vemos, todo estimula nuestra mente. Entonces, lo que más nosotros veamos, lo que más nosotros tengamos nuestros ojos puestos en eso, pues eso es lo que va a estimular nuestros pensamientos. Y entonces decimos que nuestros pensamientos son los que determinan la manera como vivimos, la manera como actuamos o la manera como nos comportamos. Queremos decir entonces que nuestro futuro puede ser plenamente controlado por nuestros pensamientos. Así que nosotros podemos determinar quién o qué queremos ser de acuerdo a lo que pensamos, pero estamos diciendo que tenemos que saber cuál es la fuente de nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener claridad que los pensamientos nos pueden atraer hacia la presencia de Dios, pastor, o nos pueden alejar de la presencia de Dios, porque el pensamiento es algo bien tremendo, es lo que domina nuestra vida, es lo que doblega nuestra vida, la manera como pensamos. Por eso es muy importante controlar nuestros pensamientos. Nosotros tenemos muchos pensamientos, pero imagínense, iglesia, si nosotros terminaríamos haciendo todo lo que pensábamos, sería terrible. No nos podemos dejar controlar plenamente por lo que pensamos. Hay mucha gente que piensa: no, soy un derrotado, no sirvo para nada. Es porque el enemigo le ha puesto esos pensamientos. Entonces, tú no eres lo que el pensamiento te dice muchas veces que eres: un adúltero, un pecador, un derrotado, el que no sirve para nada. No, tú no eres eso. Tú eres otra cosa más allá de los pensamientos que tú estás teniendo. Entonces, yo le decía que igual que los pensamientos nos pueden acercar a Dios, también nos pueden alejar de la presencia del Señor. Y para eso yo quiero recordar una cita que nosotros tenemos, un
un pasaje bíblico y es acerca de Naamán, pastor. ¿Usted se acuerda de Naamán? Este hombre, el general asirio, que le servía allí al rey, el rey de Siria, y él dice que servía y era un hombre bueno, dice ahí, y que la gente lo estimaba, pero sufre de un problema y era que tenía lepra. Y como tenía lepra, entonces él se sentía, yo me imagino que todo el mundo lo exaltaba y todo porque era un general, pero de todas maneras él debía sentirse mal porque no estaba bien, no estaba correctamente bien. Entonces dice ahí la palabra que cuando Naamán dice que él había llevado en su casa, había una sierva, una muchacha que era de Israel, ¿verdad? Entonces dice, sí, judía, y le dice a la señora, a la esposa de Naamán, le dice, no, yo sé quién puede sanar a mi señor, yo sé quién puede sanar al general, al comandante Naamán, yo sé, ahí hay un profeta en Israel que puede hacer el milagro. Y entonces es cuando ella habla con su esposa y la esposa le habla a él y él habla con el rey y el rey mismo manda, el rey de Siria manda una carta, pero no la mandó al profeta, pastor, la mandó al otro rey, al rey de Israel, para que sanara allí a Naamán. Y cuando le llega esta carta, dice la palabra que cuando llega esta carta, entonces el rey rasga sus vestidos y dice, ¿quién yo soy? Si yo no soy Dios para dar vida o muerte, no. Entonces Eliseo manda llamar precisamente a Naamán porque él quería que Naamán viniera para que viera la gloria de Dios y el poder de Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra, y les cuento el pasaje porque si nos leemos nos duramos muchísimo, pero dice la palabra que cuando él vino, entonces él esperaba que Eliseo saliera con pompos, platillos, se dijera, uy, general, salve, y se diera tal vez la venia o algo, pero pues Eliseo ni siquiera salió. Y entonces Naamán, yo creo que cuando Naamán se vino, pastor, de allá, de Siria, él dijo, yo me voy a ir creyendo que voy a ser sano, ¿cierto? Yo creo que su pensamiento era eso, pero cuando llegó y vio que Eliseo no salió, todo se le cayó. Todo se le cayó porque él mismo dice, no, yo esperaba que saliera ese profeta y pusiera sus manos y me sanara y listo. Pero sus pensamientos empezaron a moverse hacia lo negativo. Y luego dice, cuando el profeta le dice, Eliseo le dice, vaya, y le manda a decir, porque no le dice él mismo, si le manda a decir con su siervo, dice que vaya y se sumerja en el río Jordán 7 veces, entonces Naamán se enfurece y no le gustó para nada lo que le dijeron, ¿verdad, pastor? ¿Qué piensa usted de lo que estamos hablando? Ay, no, tremendo, pastora, porque uno puede encontrar primero la falta del rey de Israel estar con Dios. Porque si él estuviera con Dios, sabía que el profeta podía hacer el milagro, pero él se desespera y dice, es que el rey de Nadab II lo está provocando es a él. Y cuando lo está provocando a él, pues primeramente él no está con Dios. Por eso es importante nosotros siempre estar con Dios. Cualquier cosa que nos vengan a decir, ponerlo en manos de Dios, que es importantísimo. Pero ese problemita que él tenía era que él estaba alejado de Dios, no sabía que había profeta que usaba a Dios para poder consultar y sanar a Naamán. Y Naamán, hay una parte importante también, pastora, que él alcanzó a escuchar a su sierva también, porque es importante. A veces pensamos que tiene que venir la palabra por una persona importantísima a favor de nuestra vida, pero era una esclava que habían llevado a Siria. Y allí en Siria esa esclava da una palabra maravillosa. Por eso usted y yo, cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios y no hacerlo el rey de Israel que no sabía la palabra. Eso es importantísimo. Debemos en nuestros pensamientos tener la palabra de Dios. Claro que sí, pastor. Y entonces nosotros vemos lo siguiente que yo puedo ver ahí, es que, como yo le decía, él vino con toda, no, yo voy a sanar, me van a sanar y voy a estar súper bien. Pero cuando vio que las cosas no le empezaron a salir como él quería, sus pensamientos empezaron a cambiar. Ah, no, yo creí. Entonces empezó a verse como diferente la manera como él pensaba, dijo como que ya no voy a ser sano, como que no voy a recibir esto que me habían prometido que sí me podían dar. Y peor cuando le dicen, no, pues vaya a sumergirse en el río Jordán, le dicen, no, pues Habana y Farfar no son mejores ríos porque eran más abundantes y todo que el Jordán. Y entonces él se puso bravo y la reacción de él, ¿cuál fue? Pues me voy mejor para mis ríos y me voy a meter en el agua y es mejor allá mis ríos y donde yo vivo y eso es lo que yo creo y mejor me voy. Esa fue el pensamiento de él. Y dice la palabra que tan pronto él se enfureció, él le dio ira, pastor, y él se fue. Y al irse, entonces dice que sus siervos, los que lo acompañaban, yo me imagino que no le iban a decir general, sino
nos permite una palabra, perdón, ¿le podemos decir algo? Claro, porque exacto, estaba bravo, estaba furioso porque no encontró lo que él quería, entonces ellos tenían que hablarle como con calma, como con tranquilidad. ¿Para qué? Para que él pudiera escucharlos. Y por eso dice la palabra del Señor precisamente que él en ese momento bajó la guardia, digamos, y los escuchó, porque yo creo que ellos le hablaron humildemente, le dijeron, Señor, pero si el profeta no te hubiera mandado a hacer una cosa tan grande, ¿lo hubieras hecho? Y él dijo, pues sí, dijo, entonces haz lo que él realmente te mandó hacer. Y fue una manera como le hablaron para que él escuchara. Y algo impactante que nosotros podemos ver a través de esta palabra es que, imagínese, pastor, que él casi se pierde la sanidad. Él casi se pierde el milagro que Dios tenía para él. ¿Por qué casi se lo pierde? Porque empezó a pensar de una manera diferente. Empezó a pensar que era a su manera como él recibía. Por eso estaba yo diciéndoles que la sanidad se puede, con los pensamientos nos acercamos a la sanidad o podemos detener la misma sanidad. Es muy importante lo que pensemos, pastor. Es muy importante. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios dice, porque los caminos del Señor, dice Isaías 55, que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni los pensamientos nuestros son los del Señor, son más altos los caminos del Señor y los pensamientos de Dios en nuestra vida. Entonces, algo que nosotros debemos tener claro es tener cuidado de cuáles son los pensamientos que tengo, me están alejando. Naamán casi se pierde el milagro, iglesia, casi se pierde esa sanidad espectacular que tenía el Señor, porque él empezó a pensar a su manera, y lo que Dios quería era cambiar la manera de pensar de Naamán. ¿Sí? Y cuando dice allá, entonces él decidió hacer lo que le decía el profeta. Le dijo, pues entonces vaya y sumérjase las 7 veces. Y él dijo, pues voy a ir y me voy a sumergir allá las 7 veces allá en esta agua, y voy a mirar y voy a hacer qué es lo que está haciendo. Y dice la palabra, él pudo, con su mal genio que tenía, con su rabia que tenía, él pudo decir, no, me meto 3 veces y yo no estoy, me voy. ¿Sí? Pero no, él decidió, se metió 1, se metió 2, se metió 3, se metió 4, 5, 6, 7, porque él decidió obedecer en ese momento. Y si nosotros nos damos cuenta, realmente él se pudo haber detenido, como yo le decía, pastor, cuando iban 5, ay, voy 5 y nada, no, yo mejor me voy, ¿cierto? Pero no, él decidió, repetía, se sumergía y repetía. Esto es símbolo para nosotros de perseverancia, pastor, ¿sí? De perseverar, que nosotros debemos es perseverar, y algo que Dios le estaba enseñando a Naamán era perseverar. Y nosotros cuántas cosas nos hemos perdido porque no perseveramos, iglesia. Nosotros debemos aprender a perseverar en la presencia del Señor, debemos ser persistentes en las cosas, así como lo hacía Naamán. Me metí una y me salí todo esto igual, me meto otra vez. Así nosotros, una tras otra, ¿sí? Contracorriente, pensamiento tras pensamiento. Así como lo hacía él, sumergirse en baño, más baño, salía mojado, pero nada, no veía el resultado, pero volvía y persistía. Así nosotros debemos tener ese pensamiento de persistir, de creerle al Señor en lo que Él nos está diciendo acerca de la palabra del Señor. Lo que nosotros debemos hacer, obedecer. Obedecer, y yo le decía estas 7 veces que nosotros nos significan persistencia, pastor, estar ahí. Ay, pero es que Dios me ha hecho tantas cosas y me ha dicho, pero nada. Pero ¿cuántas veces? Vas en la tercera y quizás el Señor necesita 7, y vas en la quinta y te cansaste, entonces nada. Pues no llegó la respuesta. Así que nosotros algo que tenemos que aprender es a perseverar, ¿verdad, pastor? Así es, pastora, y qué tremendo pasaje. Este pasaje tiene mucho riquezas en la vida espiritual. Sí, claro. Por ejemplo, pastora, también una iglesia, algo tremendo que puedo encontrar es que Dios, antes de sanar a Naamán, le sanó la altivez. Era muy altivo, por eso el orgullo, pastor. Altivo, el orgullo, esa altivez. Es que una persona altiva, cuando uno la mira, como que ya le provoca alejarse, dar la vuelta, porque son personas que no son sociables, son personas que intentan rechazar casi siempre a la otra persona. Por eso Dios sanó primero la altivez para poderlo sanar. Es algo importante. Claro que sí, pastor, y es que nosotros, por eso le decía, eso significa perseverancia, porque para él no era fácil. Era un general, él estaba acostumbrado a dar órdenes y no recibirlas.
¿cierto? Entonces, cuando él recibe estas órdenes, por eso decía, eso significa, cada vez que él se metía en el agua y se sumergía, significaba bajar, pastor, significaba humillarse. ¿Y humillarse a qué? A obedecer a la palabra del Señor. Pero al fin pudo hacerlo, gracias a que tuvo unos buenos amigos que le dijeron, y con sus consejeros que le dijeron que lo hiciera, que obedeciera al profeta. Y cuando nosotros vemos realmente que esta perseverancia de él 7 veces y se metía y salía y nada, pero volvía y volvía hasta lograr lo que el profeta le había dicho, decía que saldría su piel como la de un niño. Realmente nosotros podemos entender muchas cosas. Primero, la perseverancia y el poder del pensamiento. Porque mientras él venía con su pensamiento, todo iba bien, pero apenas se le cambiaron los cables, como que empezó a pensar otra cosa. ¿Por qué? Porque él traía riquezas. Dijo, yo le voy a dar, cuando me sane el profeta, le voy a dar esto y esto y esto. Pero no era a la manera de él, era a la manera de Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros somos sensibles, como usted decía, a la palabra del Señor, existe entonces el resultado en nuestra vida. Y algo importante, pastor, mire, cuando el Señor estaba allí y dice la palabra del Señor, dice que le dijo que fuera y se sumergiera en el río Jordán, no en otro río, ¿cierto? Y él se sumergió precisamente allí en el río Jordán. ¿Por qué en el río Jordán, pastor? Porque el río Jordán, recordemos que en el río Jordán, allí fue donde el Señor Jesucristo lo bautizaron y se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo sobre él, ¿cierto? Porque el río Jordán en esta ocasión a nosotros nos representa la palabra de Dios. La palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que limpia, la que cambia, la que transforma y la que regenera. ¿Qué sucedió con Naamán? Dice que él cambió, él regeneró, él fue cambiado, digamos, a su posición, a su carne buena, ¿sí? Le quitaron todo lo que tenía dañado, que era la lepra, y volvió a su estado inicial, ¿sí? Cuando estaba bien. Así nos muestra la palabra del Señor, que es la única, la palabra de Dios, que nos cambia, nos transforma y nos regenera cuando somos sumergidos en ella. Así como Naamán se sumergía, eso es persistencia en la palabra. Cuando se sumergía en el río Jordán, que nos significa la palabra del Señor, él persistía en la palabra del Señor. Nosotros debemos sumergirnos en la palabra del Señor, porque ella es la única que tiene el poder de purificarnos, de cambiarnos y de regenerarnos, de transformar nuestra vida. Por eso yo le estaba diciendo, ¿y cuál es la influencia de nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que nosotros, qué influencia nuestros sentimientos? ¿Sí? Eso es. Entonces debe influenciar en nuestra vida la palabra de Dios, porque la palabra es la que hace el milagro. Realmente fue la palabra la que hizo el milagro, ¿sí? Porque el profeta lo mandó allí, ¿cierto? Y lo mandó ¿a dónde? A la palabra del Señor, porque lo que el profeta le dijo fue palabra, es decir, la voz de Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, es la voz de Dios la que hace la obra en nosotros, dice pastor. Entonces es importante que nosotros entendamos que esa perseverancia debe estar en la palabra del Señor, leyéndola, buscándola, obedeciéndola siempre, como el Señor espera que nosotros hagamos para que Él pueda restaurarnos a través de esa maravillosa palabra que nos ha traído. La inmersión es la palabra del Señor. Esa inmersión, eso meterse allá significa introducirnos nosotros en la palabra del Señor. Pero no para todo ahí, pastor, porque dice que Él tenía que ser cambiado como la piel de un niño. Y si nosotros vamos a ver la palabra del Señor, Mateo dice la palabra del Señor, en Mateo 18:3 dice la palabra que nosotros debemos volvernos como niños. Jesús dijo que debemos nosotros volvernos como niños. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar a veces estamos tan acostumbrados a todo lo que hemos visto, ¿sí? Que eso hace que nosotros seamos influenciados en cosas que no son. Por eso debemos volvernos como niños, debemos volvernos así como Naamán, era persistente en este río y se introducía a recibir como una nueva vida, salir a ser diferente, una nueva vida. Eso nos genera a nosotros un nuevo nacimiento, pastor, un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento se da a través de la palabra del Señor, no de nada más, de la presencia del Señor y la palabra del Señor. Pero debemos ser como niños. ¿Y cuál es una característica de los niños, pastor? Cuénteme. Lo primero es que creen, obedecen fácilmente y que le creen a las personas que le están hablando, ¿no? Así es, pastor. Y algo que nosotros vemos, la confianza, como usted decía, creer, la confianza.
pero la humildad. Porque en ese momento cuando el Señor toma al niño para decir, para mostrarle a los discípulos que tenían que volverse como niños, es cuando ellos estaban mirando cuál de nosotros tiene más poder para que mande más, ¿cierto? Pero Él estaba mostrando que la humildad es lo más importante en nosotros que amamos al Señor. Y es que Dios no quiere, porque a veces pensamos que es solamente venir, ¿cómo podemos nosotros mandar a los demás, ejercer poder? No. Dios nos manda que nosotros seamos humildes y no hay cosa más preciosa que la humildad, es poder servir a los demás. Y es lo que nos manda el Señor a nosotros. Pero además nos muestra que los niños son son enseñables, pastor, que ellos son como una esponja que absorben todas las cosas que les enseñan y que nosotros debemos ser como esos niños, que recibimos palabra, que absorbemos, que creemos en la palabra del Señor. Eso es lo que nos muestra el Señor a través de su palabra. Dice que hablábamos de la confianza, que los niños tienen mucha confianza en sus padres, ¿cierto? Pues nosotros también tenemos que tener nuestra confianza plena en nuestro Padre Celestial. Pero algo impresionante, pastor, es que pensando, un niño tiene una capacidad impresionante, extraordinaria de perdonar. Sí. Y que a nosotros, iglesia, nos dan una lección los niños, una lección de perdón. Porque los adultos muchas veces vivimos en resentimientos, en pleitos, en celos, en contiendas, ¿cierto? En divisiones, y a veces nosotros no entendemos realmente lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando vienen estas cosas, nos hacen algo y vivimos resentidos, llenos de problemas, recuerdos. A ver, un niño pelea con su compañerito y al momentico lo perdona y se ponen a jugar y se le olvidó lo que le dijo. A ver si nosotros, exacto, a ver si nosotros se nos olvidan las cosas así. No, iglesia, debemos volvernos como niños, dice la palabra, para aprender a perdonar de una manera extraordinaria. Y debemos hacerlo, debemos siempre nosotros estar allí pendientes de volvernos como niños. Iglesia, si no nos volvemos, dice la Biblia que si nosotros no nos volvemos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Pero para eso nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar, transformar nuestra mente, que nuestros pensamientos estén de acordes a la palabra del Señor, porque la Biblia dice que cuando los pensamientos no están de acuerdo a la palabra del Señor, por eso dice, y debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Es decir, si lo que estamos pensando no va de acuerdo con la palabra del Señor y con lo que Él nos dice, nosotros debemos llevarlo cautivo allá a que obedezca a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, nuestros pensamientos tienen que ser influenciados es por la palabra del Señor si queremos cambiar. Naamán esperaba un milagro, pero realmente lo que el Señor estaba haciendo era una transformación en la vida de este hombre. Él estaba sufriendo un proceso, pastor, para recibir lo que él quería. Y nosotros a veces y siempre estamos pasando por procesos, porque Dios nos pone a nosotros por procesos. ¿Pero para qué? Para que nosotros recibamos las cosas, para que nosotros aprendamos a pensar como Dios piensa. Entonces quiero que nos enfoquemos en el poder del pensamiento. Lo que tú piensas influencia totalmente lo que tú eres. Así que, iglesia, debes tener muchísimo cuidado en la manera como tú piensas, en la manera como estás teniendo y permites tus pensamientos. Si cultivas pensamientos malos, vas a tener actos malos, vas a tener hábitos malos, pero si cultivas pensamientos buenos, vas a tener cosas buenas en tu vida, ¿verdad, pastor? Gloria a Dios. Iglesia, es importante saber que la palabra de Dios es importantísimo para nosotros, que hay otras palabras que nos pueden hablar de mucho. Los 2 ríos de Damasco eran mejor para Naamán. Y a veces las palabras de otras personas aparentemente son mejores, pero la palabra de Dios es la mejor. Por eso debemos orar a Dios. Pastora, regálenos esa oración por esa palabra maravillosa. Claro que sí, claro que sí, iglesia. Yo te pido que cierres tus ojos allá y que le digas al Señor: Señor, quita de mí todo pensamiento que no nazca en ti, todo pensamiento que me aleje de ti, quítalo, estírpalo, córtalo de mi vida. Todo pensamiento que haya hecho como una fortaleza en mi mente, quítalo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
Hoy yo te pido que tú mires nuestros pensamientos, Señor, que tú nos enseñes, Señor, como dice tu palabra, a pensar como tú piensas, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, mi Señor. Yo te pido que tú obres en cada uno de mis hermanos y que cada uno podamos tener, cada uno de los miembros de esta iglesia podamos tener, Señor, el dominio sobre nuestros pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús, mi Señor, y que pensemos de acuerdo a lo que tú piensas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué maravillosa palabra, iglesia. Gracias, pastora, por dejarse usar por Dios. Y iglesia, recibimos una buena palabra. Es importante nuestros pensamientos basados y estandarizados en la palabra de Dios. Es importantísimo eso. También, por eso nosotros participamos también de la bendición gloriosa del dar para recibir. Cuando nosotros damos, dice que recibimos medida buena, apretada y remecida será dada nuestro regazo. Y nuestro pensamiento debe ser saber que 90 en la mano de Dios son más que 100. Cuando nosotros damos nuestros 10, de los 100, 10, lo damos al Señor y esos 90 son multiplicados. Así Israel era prosperado cuando dejaba en su canasto. Nosotros también somos prosperados cuando dejamos y confiamos plenamente en Dios con nuestros diezmos, ofrendas, primicias y pactos, y Dios nos bendice porque Él es fiel a sus promesas. Padre, en el nombre de Jesús, mis hermanos acaban de colocar en la cajita de fe sus ofrendas, pactos, primicias y diezmos, Señor. Nosotros los presentamos a ti para que seas tú obrando a favor de cada uno de ellos, declarando la palabra que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Iglesia, Dios nos está protegiendo, Dios nos está bendiciendo, por eso su pensamiento debe ser de acuerdo al pensamiento que Dios nos ordena. Que Dios nos continúe llenando de ricas bendiciones, la maravillosa paz del Señor. Amén. Cuide sus pensamientos, iglesia, porque sus actos serán de acuerdo a sus pensamientos. Bendiciones.